Bienvenidos al canal diario de defensa. Como siempre, continuamos trayendo los desarrollos militares y políticos en el mundo de hoy. Primero, echaremos un vistazo a la guerra entre Ucrania y Rusia, una importante zona de conflicto en Europa en estos días. Mientras la guerra en la región estaba en pleno apogeo, recibimos información actualizada de la región. Se compartió nueva información sobre los contraataques lanzados por las Fuerzas Armadas de Ucrania en el frente oriental. Hace unos 20 días, las fuerzas ucranianas lanzaron una contraofensiva a gran escala en el óblast de Kharkov, ubicado en el frente oriental. Habiendo tomado casi todo el óblast de Yarkov bajo control, el ejército ucraniano determinó que su próximo objetivo sería Donetsk y el óblast de Luhansk. Se sabe que las fuerzas ucranianas capturaron puntos importantes en estas regiones. Las fuerzas ucranianas, que quieren continuar con su avance en la región, están aumentando sus ataques en la región de Lugansk. Serhiy Haidai, jefe de la administración militar del óblast de Lugansk, hizo algunas declaraciones sobre el tema. En el comunicado, se afirmó que las unidades de misiles y artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron posiciones rusas durante todo el día. Se informó que las unidades de cohetes y artillería ucranianas atacaron 11 puntos de mando rusos. Se afirmó que llevó a cabo ataques en 8 puntos donde se concentraba personal y equipo militar ruso. Además, las unidades de artillería ucranianas atacaron los puntos donde se encontraban los depósitos de municiones y los sistemas antiaéreos del ejército ruso. Informó que el ejército ruso intentó atacar 3 puntos diferentes en el óblast de Luhansk, pero las fuerzas ucranianas lograron repeler estos ataques. Así es como se ve la situación general en el frente oriental en este momento. Ahora echemos un vistazo a los desarrollos en el frente sur. En un comunicado de las autoridades locales, se informó que el ejército ruso atacó las regiones del sur de Ucrania utilizando misiles hipersónicos. Un misil lanzado por el ejército ruso supuestamente se estrelló en un área abierta en Mykolaiv Oblast. También se informó que el ejército ruso lanzó 2 misiles más y estos misiles dañaron algunas estructuras militares en Odessa Oblast. Por otro lado, Ramzan Kadyrov, uno de los aliados más cercanos de Rusia desde el comienzo de la guerra, criticó la estrategia de Rusia en Ucrania. En las últimas horas, se informó que el ejército ruso en Lyman se ha retirado y las tropas ucranianas han tomado el control de la zona. Pocas horas después de esta noticia, Ramzan Kadyrov hizo declaraciones sobre el tema. Kadyrov criticó duramente al comandante del Distrito Militar Central de las Fuerzas Armadas rusas, Alexander Lapin. En su declaración, afirmó que Lapin no proporcionó las municiones necesarias a las tropas rusas en el área de Lyman y, por lo tanto, el área se perdió. En general, Kadyrov criticó las políticas del Ministerio de Defensa ruso con respecto a la selección de personal militar. También expresó su descontento con el curso de la guerra. Lo más llamativo de la declaración de Kadyrov fue que le dijo a Rusia que reconsiderara la idea de usar armas nucleares de bajo rendimiento. Habiendo enviado miles de sus tropas a la guerra en Ucrania para apoyar a las fuerzas rusas desde el comienzo de la guerra, se considera que Kadyrov tiene voz en las políticas de Rusia en Ucrania. Sin embargo, es discutible cuánto escucharán las autoridades rusas las sugerencias de Kadyrov. Aunque Ramzan Kadyrov se ha puesto del lado de Rusia desde el comienzo de la guerra, parece que esta alianza se está debilitando gradualmente. Actualmente, la información actual sobre el tema se ve así. Se sabe que el presidente ruso, Vladimir Putin, declaró la movilización militar hace aproximadamente una semana. Como resultado de esta movilización militar, se pretendía incorporar 300.000 soldados a las Fuerzas Armadas rusas. Pero hubo dudas sobre cómo encontraría Rusia el equipo para equipar a estos soldados. Kirilo Mikhailov, analista del equipo de inteligencia de conflictos de Ucrania sobre el tema, dijo a Current Time TV que Rusia está transfiriendo equipos militares de toda Rusia a la frontera con Ucrania para los soldados que se unirán al ejército debido a la movilización militar. Mikhailov señaló que si el Kremlin quisiera movilizar un ejército de 1 millón de soldados, ciertamente no tendría suficientes armas en sus almacenes de movilización. También afirmó que incluso si este equipo se retira rápidamente del almacén, este equipo será armas soviéticas de vieja generación. También informó que el ejército ruso pronto comenzará a luchar con tanques de nueva generación.
Agregó que la razón de esto es que el ejército ruso perdió más tanques de lo esperado en los enfrentamientos en la región de Izium. El ejército ruso había perdido decenas de tanques de nueva generación en los conflictos de Izium. Cuando miramos los tanques utilizados por las tropas rusas en Ucrania, vemos principalmente los tanques soviéticos de la vieja generación. El hecho de que la tasa de producción de la industria militar rusa sea extremadamente lenta y que no pueda suministrar las piezas necesarias para producir los tanques de próxima generación significa que el ejército ruso no puede suministrar los tanques que necesita. Mikhailov cree que Rusia pronto tomará medidas para modernizar los T-72 en el arsenal de las Fuerzas Armadas rusas. Él dice que esta es la única forma en que Rusia puede suministrar los tanques que necesitan las tropas rusas en Ucrania. Sin embargo, dice que confía en que la industria militar rusa no podrá producir las piezas necesarias para modernizar todos estos tanques. Por lo tanto, afirma que es probable que Rusia negocie con otros países para comprar tanques de nueva generación. La información actual sobre el tema actualmente se ve así. Así es como se ve la información actual sobre la guerra entre Ucrania y Rusia en este momento. Ahora echemos un vistazo a los desarrollos en otros países del mundo. Se sabe que el problema entre Corea del Sur y Corea del Norte viene desde hace mucho tiempo. Corea del Norte está tratando de provocar a Corea del Sur siguiendo una política agresiva. Hasta la fecha, no ha habido ningún conflicto concreto entre los dos países. Sin embargo, las tensiones en la región aumentan día a día. Corea del Sur, que quiere tomar precauciones ante una amenaza norcoreana que pueda surgir en los próximos años, continúa su desarrollo en la industria militar y de defensa sin interrupción. Sobre el tema, la coreana Hyundai Rotem ha emitido un comunicado de prensa anunciando la firma de un acuerdo de cooperación con la empresa noruega Kongsberg Defence & Aerospace. Según los informes, Hyundai Rotem está interesado en la integración potencial de los sistemas de armas remotas y los sistemas integrados digitales de Kongsberg en los tanques K2 y los vehículos blindados con ruedas K808. De esta manera, los coreanos esperan obtener un mayor acceso no solo a los mercados europeos, sino también a los mercados globales, según el comunicado de prensa. Las dos compañías trabajarán juntas para desarrollar e implementar sistemas operativos avanzados para la industria de defensa. La empresa coreana dice que además de su competitividad, también se incrementará el refuerzo de las plataformas de armas terrestres. La información actual sobre el tema actualmente se ve así. La tensión en el mundo aumenta día a día y seguiremos la agenda por ti. Hemos llegado al final de otro vídeo. Os seguiremos contando de forma rápida y precisa lo que sucederá en las próximas horas. Seguimos informando los hechos con objetividad. Puedes darle me gusta a los videos para apoyarnos. También puedes suscribirte al canal para que sea más fácil seguir nuevos videos. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.